Bueno, esta es la cuarta semana de actividades que tenemos del Quantum Fest. Hoy tenemos acá a María Fernanda Quesada. Ella es graduada en Ingeniería Física del TEC con una tesis de la ETH de Zúrich y está estudiando su maestría en nanofísica en el Politécnico de Milán. Em, y bueno, la charla que nos va a dar hoy se llama Los espines también se frustran y ya ella pues va a hablar un poco más del tema. Y bueno, muchas gracias por conectarse. Les voy a volver a dejar los enlaces por el chat a las personas que se unieron después. Y bueno, María Fernanda, el espacio es tuyo. Muchas gracias. Bueno, antes de poner la presentación y que ya no me vea más, un gusto tenerlos por acá. Y muchas gracias a las chicas de Quantum Quarks por organizar todo esto, invitarme. Me emociona mucho hablar de este tema que pues me gustó mucho este semestre, que lo aprendí de la maestría. Y en realidad quería compartirlo porque el curso se llama Física de Sistemas Complejos, el curso que llevé, y la gente siempre dice, sistemas complejos, física, ¿verdad? No, nada, nada, chao. Pero el profesor que me dio el curso siempre tuvo una forma de explicar las cosas muy bonita. Y entonces yo dije, no, dependiendo de cómo se explique todo, pues en realidad es accesible. Y pues sí, pues sin más preámbulo, voy a compartir las pantallas. Bueno, como ya les dijo Amanda, yo soy ingeniera física graduada del TEC y ahorita me estoy especializando, estoy estudiando la maestría en Italia. Aquí fue donde aprendí este tema que vamos a ver hoy. Y vamos a ver, ¿ven bien la presentación? Sí. Sí, sí, se ve bien. Súper. De verdad, en cualquier momento, si hay algo que no entienden para nada, por favor, interrúmpanme, pregúntenme, es para ustedes. Entonces, la charla que les traje hoy se llama Los espines también se frustran y la titulé así porque creo que a lo largo de que nosotros estudiamos siempre hay mucho con la frustración académica y demás, pero bueno, estos espines se frustran y dan origen a una nueva fase. Entonces, por ahí el título. Ahora, ¿qué motiva la charla? ¿Por qué es que les quiero hablar de complejidad? Porque mi profesor está a la derecha, se llama Pablo Viscari, y él fue estudiante de doctorado de Giorgio Parisi, que ganó el premio, el premio Nobel de la Física en 2021 por la complejidad, específicamente por las ideas que planteó para los vidrios de spin, que es un tema que vamos a discutir hoy. Y bueno, yo dije, qué bonito, pues este hombre aprendió del premio Nobel y yo estoy aprendiendo de él y ahora me emociona mucho pues compartirles a ustedes estos temas. Entonces, sin más preámbulo, si vamos a hablar de spines, vamos a ver qué es un spin. Como ya lo sabemos, un átomo, bueno, la materia está hecha de átomos y los átomos tienen electrones. Entonces, en el modelo más sencillo que podemos pensar del átomo, tenemos un núcleo y los electrones alrededor en orbitales. Pero estos electrones también tienen un spin. Entonces, podemos pensar en el spin podemos pensar en el electrón como si fuera una bolita que está girando sobre su propio eje. Y como es una carga, cuando una carga eléctrica gira, genera pues su propio campo magnético, entonces como si fuera un pequeño imán. Solamente que el electrón no es una bola y tampoco está girando. Es una propiedad, el spin es una propiedad intrínseca del electrón. ¿Qué significa esto? Es como si vos tenés ojos verdes, tenés ojos azules, tenés el pelo rubio. Es algo que es del spin y que te determina cómo se comporta. Perdón, algo que es del electrón. Ahora, en un sólido, nosotros vamos a encontrarnos que los átomos están organizados como pues como en formas. ¿Y qué va a ser un sólido? Pues los vidrios, la arena, todo lo que es duro, pues el metal. Y vamos a encontrar que esta forma se propaga a lo largo de todo el material. Entonces puede ser que todo el material en realidad se vea como estas cajitas donde en cada vértice hay un átomo y estas cajitas pueden ser alargadas, pueden ser una caja cúbica, puede ser que todo el material parezca como una malla que salió de un panal de abejas y pues estas configuraciones determinan las propiedades del material. Pero volvamos a hablar de los espines. Ok, sabemos que la materia, por ejemplo, los metales, están organizados, están compuestos por átomos que se acomodan en posiciones específicas. Ok, tenemos un átomo que que tiene spin, que es magnético, porque hay átomos que no presentan esta propiedad, y que al final de cuentas tiene muchos electrones. Entonces, ¿cuál va a ser como mi imagen general?
Pues en este caso, en este modelo que vamos a estudiar, del que vamos a discutir, vamos a imaginarnos que todos los pequeños imanes que están en los electrones se suman y nuestro átomo va a tener un spin efectivo. Entonces vamos a pensar en cada átomo como una flechita hacia arriba, que significa que el spin está arriba, que tiene un valor de +1, o un spin hacia abajo, una flechita hacia abajo que tiene un valor de -1. Em, los usa más up and down, dependiendo de lo que estén discutiendo, pero al final de cuentas vamos a pensarlo solo de esta forma. Y la forma en la que estas flechitas se organicen determina si nuestro material se pega a la refri o no. Entonces, yo les preparé, bueno, tomé este video de Wikipedia, tienen recursos fabulosos para poder ilustrar mejor toda la situación. Como ya les venía explicando, algunos átomos son magnéticos y tienen como un pequeño imán. Entonces, en un paraimán, en el paramagnetismo, todos estas flechitas se ubican aleatoriamente. Y si nosotros empezamos a aplicar un campo magnético desde afuera, con una dirección específica, los spines, las flechitas empiezan a alinearse con el campo magnético hasta que en algún momento se saturan y el material se vuelve magnético, lo que significa que ahora sí, ese material que tenían sí se va a pegar a la refri, sí va a ser un imán. Pero de repente, si nosotros quitamos el campo magnético, pues los spines se desacomodan y ya no hay ya no hay magnetismo. Esto es un parimán. Pero hay otros materiales, otra fase magnética que se llama el ferromagnetismo, en los cuales estos spines, la interacción que tienen, no son independientes, sino que interactúan entre ellos. Y lo hacen por medio de la interacción ferromagnética. Entre más fuerte es, más influenciado se ve el uno del otro. Entonces, si uno está hacia arriba, el vecino va a querer estar como hacia arriba. Si uno está hacia abajo, el vecino hacia abajo. Y bueno, en un ferrimán vamos a tener que todos los spines interactúan entre ellos y pues influencian los unos a los otros. A cierta temperatura vamos a observar que se inician a organizar y inician a adquirir una magnetización fija. Escogen una dirección preferida para la cual presentar sí, el magnetismo. Entonces, debajo de esta temperatura crítica, que de hecho también se llama la temperatura de Curie, el material se organiza, los espines se organizan, presentan un orden de largo alcance y obtenemos que el material es magnético sin la necesidad de tener un campo magnético externo. Eso es un ferrimán. Entonces, en resumidas cuentas, el paraimán es magnético solamente si tenemos un campo magnético externo que influencia la forma en la que se acomodan los espines, las flechitas, y en el ferroimán tenemos que prevalece una magnetización em, a cierta temperatura. Y bueno, hasta acá podemos decir en este diagrama de fases que vemos a la izquierda, tenemos, así como el agua tiene la fase líquida, la fase sólida y la fase gaseosa, vamos a pensar que los materiales magnéticos tienen el paramagnetismo, el ferromagnetismo y la fase de vidrios de spin, que empieza a estudiarse hace no mucho tiempo. ¿Y qué nos dicen de los vidrios de spin? Ok, vamos a llamar vidrio de spin aquel material que cuando no hay un campo magnético exterior, podemos observar que tenemos ciertos dominios de flechitas hacia arriba, otros de flechitas hacia abajo, pero están desordenadas, están por todas partes y como no hay como un acuerdo general, no hay una magnetización pues presente. Entonces, en un ferrimán, como vemos acá, tenemos esta matriz de unos y menos unos, que es un uno, una flechita hacia arriba, un -1, una flechita hacia abajo. Y vamos a tener orden de largo alcance, como lo que está en amarillo, que significa que en una distancia larga podemos encontrar los espines todos hacia arriba o los espines todos hacia abajo. Y en órdenes de corto alcance, en un pequeño dominio, podemos encontrar un valor diferente. Pero entonces, si nosotros sacamos un promedio de todo esto, podemos observar que todo está positivo, en realidad todo tiene una magnetización positiva y al final de cuentas sí tenemos un material que se va a pegar en la refri. En fin, ya y ahora que estamos hablando de los vidrios de spin, los científicos empiezan a preguntarse, ok, ¿cuándo pasamos, como sabemos que cuando el agua llega a 100 grados centígrados, empieza a ebullir y luego se evapora? ¿Qué es esa temperatura? ¿Qué es ese requerimiento que nosotros ocupamos para saber que estamos en una fase de vidrio de spin? Entonces, ¿cuáles son los ingredientes? Ocupamos frustración geométrica,
y un desorden congelado. A ver, la frustración geométrica nosotros vamos a pensar como que si tenemos una malla de cuadrados y en cada vértice ponemos algo positivo, o un spin positivo, un spin positivo, un spin positivo, un spin positivo, todas las relaciones están felices porque todos están hacia arriba. Lo mismo pasaría si estuviera todo hacia abajo, todo hacia abajo, todo hacia abajo, todo hacia abajo. Estas interacciones son ferromagnéticas porque todas tienen la misma dirección y están contentas. También sucede que si tenemos que los enlaces son, más bien tenemos un negativo, un positivo, un negativo, positivo, negativo, positivo, entonces el material está feliz porque dice, ok, somos un antiferrimán. Basta. No hay frustración porque cada spin sabe qué posición quiere tener. Pero si nosotros tenemos, por ejemplo, un triángulo, en un vértice tenemos un spin que va hacia arriba, en el otro un spin que va hacia abajo. Y el tercer spin, ¿qué quiere hacer? ¿Quiere quedarle bien el que va hacia arriba o quiere quedarle bien al que va hacia abajo? Es como tener un grupo de amigos y sabemos que entre dos amigos no se soportan. ¿Cómo nos acomodamos en el carro? ¿A quién invitamos a la fiesta? Es muy difícil, esto le pasa al material. Pero el mero hecho de que haya frustración no significa que ya va a ser inmediatamente un vidrio de spin. Ocupamos que haya desorden. Entonces, vamos a decir que todas estas interacciones entre un spin y el otro, digamos el spin I y J, las vamos a sacar de una distribución de probabilidad. ¿Qué significa esto? Que vamos a tener como una bolsa negra donde hay bolitas de colores que van a ser nuestras interacciones. Entonces yo meto la mano en la bolsa negra, saco una bola roja y digo, ok, la interacción entre estos dos spines va a ser la bola roja. La interacción entre estos otros dos spines va a ser la bola amarilla. La otra entre los otros dos spines va a ser la bola verde. Y así sucesivamente. Entonces, yo saco aleatoriamente las interacciones, las asigno y digo, ok, pero ustedes se tienen que quedar congeladas a lo largo que mi material pasan los años, a lo largo de que cambia la temperatura, se tienen que quedar fijas. No es tal vez como en un material, en un ferrymán, donde podemos ver tal vez una interacción que se incrementa cuando se reduce la temperatura o así. Entonces, ¿a qué vamos con todo esto? Que la energía que nosotros vamos a tener en nuestro arreglo de espines, acuérdense que al final tenemos que pensar siempre como en una matriz, en un cuadrito con espines de arriba hacia abajo, en diferentes posiciones. Tipo aquí hay unos que van hacia arriba, otros que van hacia abajo y así. Entonces sabemos que nuestro vidrio de spin, la energía va a depender de la configuración que tengamos, o sea, cuáles están hacia arriba, cuáles hacia abajo y en dónde, y la selección de interacciones que hicimos aleatoriamente, o sea, las cosas que sacamos de la bolsa negra. Pero entonces, ¿cómo sé yo que la física que estoy estudiando se debe a algo natural, a algo que es físico, algo que sucede en la naturaleza, y no a algo que yo impuse porque me puse a jugar con probabilidad? Entonces dicen, ok, si queremos entender el comportamiento típico de un vidrio de spin de una fase magnética, tenemos que fijarnos en el promedio de todas las posibles configuraciones de desorden. No podemos pensar solamente en una. Entonces, ok, ellos nos dicen, esta es la única ecuación que vamos a ver así que tiene sentido físico y se las voy a explicar. Esta es la energía libre de Helmholtz y es como la receta habitual que nosotros utilizamos para trabajar con sistemas, por ejemplo, magnéticos o en general. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos la energía libre y de ahí podemos determinar en qué fase se encuentra y em, las propiedades del material. Por eso es que queremos encontrarla. Entonces, la energía libre, que es la F, ella nos dice, quiero ser o no ser, ¿verdad? Quiero estar hacia arriba, quiero estar hacia abajo, se vale que le dé vuelta un spin, no se vale, ¿en qué fase me encuentro? Para poder calcularla, necesitamos la función de partición, que es la z. Y la función de partición es muy importante porque es como una caja de posibilidades donde nosotros podemos encontrar todas las posibles configuraciones, o sea, todas las formas diferentes donde yo puedo acomodar mis espines hacia arriba y hacia abajo, y el peso probabilístico que tienen, o sea, qué tan probable es que aparezca esta configuración. Y bueno, hasta ahorita todo bien, ¿verdad? Parece ser nada más un problema matemático. Yo resuelvo esta ecuación, puedo determinar todas las propiedades de los vidrios de spin con la energía libre y basta. Pero no. El problema es que calcular el logaritmo de una función de partición es muy difícil porque vamos a tener pues demasiadas configuraciones, es una suma muy grande y se vuelve pues matemáticamente casi que imposible. Y en el momento los físicos que estaban estudiando, esta es la diapositiva más fea, se los prometo, los físicos que estaban estudiando el fenómeno dijeron, ok,
vamos a implementar el método de las réplicas. Y si ustedes ya llevaron cálculo, van a ver que se parece un poco a la idea de la expansión de Taylor. Entonces, ¿qué nos dice la expansión de Taylor? Tenemos información de un único punto y a partir de la información que tenemos de ese punto podemos entender cómo se ve la función alrededor del punto. Y basta. La idea de estos científicos, de estos físicos era, tenemos información de toda la función, tenemos todos los puntos y queremos encontrar el valor en cero. Entonces, ¿qué nos dicen? Tenemos una réplica de nuestro sistema, entonces tenemos esta configuración de aquí, este es nuestro sistema, la copio y la pego, tengo la réplica 2. La copio y la pego, tengo la réplica 3. Eventualmente llego a la réplica número n. Y matemáticamente esto simplifica todos los cálculos. Terminamos con una expresión que nos da exactamente lo que nosotros queremos calcular. Pero en el momento la idea era un poco difícil de aceptar porque es como que te digan, ok, vas a copiar 100 veces el mismo párrafo y la solución de nuestro problema va a ser cuando no hayas copiado ni un solo párrafo. Y pues no tiene sentido, ¿verdad? Porque es un es un trabajo inútil. Pero matemáticamente funcionaba, era una solución muy elegante y dijeron, bueno, basta, funciona, pero ¿qué implica esto físicamente? Y entonces dicen, ok, queremos entender qué representa para nuestro sistema físico el hecho que tengamos tantas réplicas. Entonces dicen, ok, vamos a estudiar qué le pasa a nuestro sistema si tenemos todas estas réplicas, son idénticas y vamos a moverlas así un poquito y vamos a ver qué sucede. Digamos que nosotros tenemos la réplica 3 y la réplica 5 y las voy a traslapar, entonces una encima de la otra. Tomo la réplica 7, la réplica 24, las traslapo una encima de la otra y ¿qué me encuentro? Que en los dos casos solamente son dos espines los que son diferentes. Entonces, ellos nos dicen, ok, para simplificar todos los cálculos que estamos haciendo, vamos a asumir que el traslapo es el mismo para todos los pares de réplica, entre la réplica 100 y la 400, entre la réplica 1 y bueno, la réplica 2 y la 101. Y ahí, por si no conocían, Ansatz es una palabra en alemán, significa pues batear. Entonces, como estamos bateando la solución y a veces funciona, no funciona y a veces pues en la física suelen hacer mucho esto, pero la asunción que ellos hacen es que el traslapo es el mismo para todos los pares de réplicas. Y pues la gente está bastante contenta, es bastante elegante. Logramos resolver el problema de que no podíamos calcular el logaritmo de la función de partición, que era muy feo matemáticamente, pero la energía, bueno, la entropía es negativa. Esa es una historia que vamos a hablar ahorita. El punto es que geométricamente el hecho de que dijéramos que el traslapo entre todas las réplicas es el mismo, podríamos pensarlo como que los puntos, por ejemplo, en un triángulo, están a la misma distancia entre sí, como un triángulo equilátero. Este punto de acá está a la misma distancia que y este está a la misma distancia que este. Es perfectamente simétrico. ¿Y cuál es la otra implicación? Que vamos a tener un único posible resultado para todos nuestros experimentos, que vamos a tener una réplica de nuestro sistema, la vamos a mover un poquito y al final vamos a terminar con el mismo resultado. En el caso del agua, ¿qué va a suceder? Que si yo enfrío el agua líquida, temperatura ambiente, la vuelvo hielo, la vuelvo a calentar, tengo agua líquida otra vez. ¿Qué puede suceder también? Tengo agua líquida, la caliento, está hirviendo, la vuelvo a enfriar, tengo agua líquida otra vez. Pero resulta y acontece que la entropía está dando negativa porque en un vidrio de spin esto no sucede. Digamos que tenemos el agua líquida, la enfriamos, se vuelve hielo, subimos la temperatura y aparece algo completamente diferente e inesperado. Y pasa lo mismo en una réplica diferente. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Y es una historia muy interesante porque cuando, bueno, mi profesor Paolo me contaba que Parisi era un hombre, es un hombre muy desordenado, pero que es una mente brillante. Y que él tenía que hacer, cuando uno se dedica a la academia, te toca leer artículos científicos y propuestas de investigación nuevas que están haciendo, desarrollos teóricos para los teóricos, y ellos se llevan los cálculos y los revisan. Entonces él se iba a vacaciones y dijo, ok, esta solución de las réplicas me gusta, pero la entropía negativa está fatal, voy a hacer mis cálculos. Entonces él se va de vacaciones y lo resuelve. Y dice, ok, París dice, no es suficiente la solución que ellos proponen de que el traslapo sea único y sea igual para todos. El traslapo en este caso se llama el parámetro de orden. ¿Qué es el parámetro de orden? Es lo que nos dice en qué fase está nuestro sistema. Por ejemplo,
El caso del agua es la densidad, porque sabemos que el hielo flota en el agua líquida, porque el hielo es menos denso que el agua líquida. Entonces, cuando estudiamos microscópicamente el agua y nos topamos con una densidad un poco menor a la que usualmente encontramos para el agua líquida, podemos decir que nuestro sistema está en la fase de hielo. Y lo mismo pasa para las fases magnéticas. Tenemos parámetros de orden que nos permiten entenderlo. El hecho es que Parisi dice, no, solo uno no sirve. Hace los cálculos para dos y dice, ok, dos parámetros funcionan, pero pone al final del artículo, si utilizáramos un número infinito de parámetros, un número infinito de posibles resultados, el problema se soluciona. Y el asesor de Parisi en ese momento le dice, no, pero es que esta frase que escribiste no vale nada, vale más el precio del papel que compraste para poder imprimir tu artículo. Y Parisi dice, ok, nadie cree a mí, ¿verdad? Entonces Parisi resuelve, como en una semana, el problema para un número infinito de posibilidades. Y funciona. Y la idea es revolucionaria, porque entonces él nos dice que, ok, en un parimán, recuerden que el parimán, cuando quitamos el campo magnético de afuera, pierde toda la magnetización va a ser cero y encontramos que esto está aquí en cero. En un Riemann vamos a tener que cuando todos los espines están hacia arriba, la magnetización tiene un valor positivo y si todos los espines están para abajo, tiene el mismo valor pero con signo negativo. Pero Parisi nos dice, no, en los vidrios de spin podemos tener todas estas posibilidades pues infinitas. Pero nos dice, entre estas posibilidades no podemos definir una distancia en un plano cartesiano, no podemos decir están como a 3 metros una de la otra, sino que se comportan como en un árbol genealógico. Entonces, por ejemplo, este es nuestro árbol, por ejemplo, familiar, no sé, y nos dice, ok, esta configuración de aquí y esta van a tener más traslapo, van a ser más símiles que la amarilla y la azul que está aquí. Y entonces él nos introduce el concepto de ultrametricidad, que es una palabra que suena muy elegante y muy terrorífica, pero en realidad es nada más para decirnos que no puede haber un familiar exactamente en el medio de nuestro primo de tercer grado y nosotros. Si tenemos una familia que no se casaron entre hermanos, entre primos, yo no sé qué, ¿verdad? No sucede. Entonces, él nos introduce el concepto de hablar de distancias que no son, pues, geométricas, sino que son jerárquicas. Entonces, en la evolución, en algún momento, si nosotros vemos el traslapo de la cadena de aminoácidos del humano y del tiburón, vean que el traslapo no es cero, ¿verdad? Así se parece. Entonces significa que hace muchos, 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 muchos años, pues tuvimos un ancestro en común. Y, y no significa, somos muy diferentes ahora. No podemos definir una distancia específica, pero venimos de un mismo origen y tiene un orden jerárquico. Y en el caso de los vídeos de spin, sucede exactamente esto. Nos dice, ok, vamos a tener la configuración de espines, tenemos un clúster, ¿verdad? Que van a ser estos, vean, estos Q0 por acá. Y de este clúster puede tener estados, que son estos Q1s. Pero dentro de estos estados tenemos configuraciones. Y esta idea fue tan revolucionaria porque nos permitía entender también la forma en la que suceden nuestras ideas. Porque, por ejemplo, nosotros podemos estar hablando ahorita de la charla y de repente yo me da hambre y entonces digo, ok, estoy teniendo hambre, estoy dando la charla y me pongo a pensar qué voy a cocinar. Me acuerdo que al almuerzo cociné un pescado y me acuerdo que me enseñó a cocinarlo mi amiga. Y digo, ah, mira, mi amiga, la mamá de mi amiga que tiene el pelo rosado, ¿qué tiene que ver que estamos hablando de vidrios de spin con la mamá de mi amiga que tiene el pelo rosado? Cuando echamos hacia atrás, jerárquicamente, podemos encontrar que sí hay una conexión, pero son ideas completamente diferentes. Y esto fue tan revolucionario para modelar sistemas complejos que Parisi ganó el premio Nobel en el 2021. Entonces, la idea de él nos permite hoy modelar, por ejemplo, cómo hacen sintaxis nuestras neuronas y cómo funciona nuestro proceso de pensamiento. Y todavía estamos aprendiendo mucho, pero me alegra mucho poder haber estado acá para compartirles este tema. Yo sé que es muy denso, pero espero que por lo menos se lleven con ustedes algunas ideas y pues lo revolucionario que fue esto en el momento. Y pues no, agradecerles. Y si no nos conocemos todavía, entonces invitarlos a que me sigan en Instagram, porque así si tienen alguna duda algún día pueden escribirme. O bueno, yo ahorita estoy estudiando ya al otro lado del charco y ahí comparto pues mis aventuras académicas, mis tardes de pan. Y ahora en septiembre tuve la oportunidad, me aceptaron para ir a un congreso en la frontera con Eslovenia, en Italia,
para aprender, vamos a discutir de ciencia y tecnología. Entonces, eso también lo cuento por allá. Y no, pues estarles muy agradecida del espacio y cualquier pregunta que tengan, genuinamente cualquier pregunta, pues aquí con mucho gusto se la recibo. Muchas gracias. Bueno, voy a parar la grabación y si tienen preguntas pueden levantar la mano y desmutearse o hacerlas por el chat.